Pues una noticia fantástica, una coyuntura inmejorable. Realmente yo creo que es un privilegio para quienes puedan asistir a la presentación de su libro en la Feria del Libro de Bogotá, el libro que en este momento causa la mayor atención porque tiene que ver con la noticia de la semana, posiblemente del mes y posiblemente del año, el impacto de la muerte del Papa Francisco. Nuestro invitado escribió un libro que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso, pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia, con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios, persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Es un honor saludar al autor de este libro. Me refiero al laureado novelista español y tal vez el escritor de moda en este momento en nuestra lengua, Javier Cercas. Don Javier, bienvenido a Colombia, bienvenido a esta estación W Radio. Muchas gracias, Julio, encantado de estar aquí. Pues qué placer, don Javier, y qué coyuntura más fantástica para hablar de su aventura con el Papa en su viaje a Mongolia. Cuando terminó esa aventura, este loco de Dios, ¿con qué opinión se quedó del Papa Francisco? Bueno, el loco de Dios es el Papa Francisco. Yo soy un loco sin Dios, porque me quedé sin Dios como tanta gente, ¿verdad? De mi generación y mi edad, y que se educaron en el catolicismo, en el cristianismo, y que en algún momento del camino, pues perdimos la fe, ¿no? Como tanta gente en Europa, en Latinoamérica y en tantas partes. ¿Qué opinión tengo de él? Bueno, a ver, escribí 500 páginas. No, este libro no es una biografía. Este libro en parte es una biografía, este libro en parte es un ensayo, en parte es una crónica, en parte también es una autobiografía de un tipo como yo, común y corriente, que, como digo, perdió la fe. Este libro es muchas cosas. Al final, este libro es una novela sin ficción, porque la novela tiene esa capacidad de integrar todos los demás géneros, tal y como yo la entiendo, y de trascenderlos. ¿Qué opinión tengo del Papa? Bueno, el Papa está en el centro de este libro, y yo tengo muchas opiniones. Tengo una opinión de él como persona y tengo una opinión de él como Papa, que son dos cosas muy distintas, la verdad. Como persona, es una persona compleja, como lo somos todos, tal vez más quizá que todos, ¿verdad? Es una persona con sus... En fin, no es ese personaje plano y transparente que aparece en los medios de comunicación. Es un hombre que ha tenido una vida compleja, que ha tenido una vida... Si tengo que definirle de una sola vez, diría que es un hombre que ha batallado a muerte consigo mismo, con sus propias flaquezas, con sus propias debilidades, para ser el mejor que podía ser. Eso es lo que diría de él como persona, que creo que es lo mejor que se puede decir de una persona, al fin y al cabo, ¿verdad? Como Papa, es una cosa distinta. Como Papa, estos días se ha hablado tanto, ¿verdad? Y se han empleado palabras de todo tipo. Se ha empleado la palabra revolución a propósito de su papado. Bueno, depende de lo que quiera decir esa palabra. Si con esa palabra queremos decir cambios doctrinales en la Iglesia Católica, simplemente no han ocurrido. Si queremos decir con esa palabra que ha cambiado por completo de arriba abajo la Iglesia, pues obviamente es falso. Ahora, si queremos decir con esa palabra que este hombre, que es el primer hijo de Vaticano II, es el último gran concilio de la Iglesia, mediados del siglo XX, ha querido... Este Papa es el primer hijo de ese concilio, y ese concilio lo que pretendía era, en esencia, volver al cristianismo primitivo. Y eso es, en esencia, lo que ha querido este hombre. Que se ha quedado a medio camino, a mucho menos de medio camino se ha quedado, porque es imposible que un Papa lleve a cabo una revolución, o sea, un cambio de ese calibre, pues en los 13 años de papado, los 12, los 13 años de papado que ha tenido. Eso es totalmente imposible. Ahora, que ha hecho cambios, muchos más de los que parece, sin duda. Javier, usted tuvo un privilegio, que es entrar al Vaticano
con licencia para lo que usted quisiera. Sí, cero restricciones. Hablar con cardenales, con misioneros, bueno, y terminar con el Papa en Mongolia. ¿Por qué usted? ¿Por qué ese privilegio para usted de una experiencia que quisiéramos miles de periodistas en el mundo? Bueno, para empezar, yo no soy un periodista, pero es que ni siquiera ni un periodista, ni un escritor, ni nada. Nadie ha tenido esa posibilidad. O sea, esto es muy raro. Es decir, nunca ningún escritor, ningún periodista ha tenido la posibilidad de, como usted dice, entrar en el Vaticano, hablar con todo el mundo que ha querido, viajar con el Papa, etcétera, etcétera. Nadie lo ha tenido. ¿Por qué? Pues porque a nadie se lo habían ofrecido. ¿Por qué me lo ofrecieron a mí? Pues, oiga, no tengo ni la más remota idea. Esa es la única pregunta que no he hecho en estos 2 últimos años. Eso es lo único que no me interesaba saber. Sí sé que soy un privilegiado, que me he sentido un privilegiado, y, en fin, y he intentado responder a ese privilegio escribiendo el mejor libro posible. Un libro que es muchos libros y que, en fin, a juzgar por la recepción que están teniendo, pues parece que está interesando, al menos. Usted, señor Cercas, acompañó al Papa Francisco en un viaje muy especial. Visitaba el Santo Padre una minúscula comunidad cristiana en un inmenso país. En ese traje, podemos decir, de misionero del Papa, ¿qué es lo que más le sorprendió de todo lo que vio en ese periplo? Bueno, mire, Mongolia es un lugar muy exótico y efectivamente en un país inmenso con menos de 1.500 católicos. Este viaje tenía un sentido en la mentalidad del Papa que yo trato de explicar en el libro. Ahora, le voy a decir una cosa. Mucho más exótico que Mongolia es el Vaticano. Mucho más. Mongolia es muy exótica, pero el Vaticano lo es mucho más. Si eres capaz de hacer el ejercicio que yo he intentado por todos los medios hacer. O sea, lo más difícil de este libro, ¿saben lo que ha sido? Ha sido librarme de todos los prejuicios que tenía sobre la Iglesia. A favor, en contra, de todos. Eso es lo más difícil. Porque, como estamos viendo en estos días, después de la muerte del Papa, todos queremos saberlo todo. Y en realidad no sabemos nada. Esa es la realidad. Y estamos además llenos de prejuicios en países católicos mucho más, como los nuestros. Yo vengo de una familia católica, de una educación católica, etcétera, etcétera. Ahora, si usted me dice qué es lo que más me ha sorprendido en Mongolia concretamente, la respuesta es muy sencilla. Son los misioneros. Los misioneros encarnan el retorno a la iglesia primitiva que, como digo, ha buscado Francisco. Si Francisco tuviese un cristiano ideal, ese hombre sería el misionero. Y el misionero es un hombre, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, por cierto, que asumen lo que dijo Cristo, el mensaje de Cristo, con una radicalidad extraordinaria. Son gente por los cuales no puedes no sentir admiración. Francisco es el loco de Dios. En el libro el título dice el loco de Dios en el fin del mundo. El loco de Dios es Francisco por antonomasia, porque Francisco es el primer papa, como se habrá repetido mucho estos días, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, pero también es el primer papa que se llama a sí mismo Francisco, y Francisco es por Francisco de Asís, que se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Pero este libro es un libro muy loco, porque está lleno de locos, y los locos son esos hombres y mujeres los misioneros, que hacen cosas increíbles, o sea, que lo abandonan todo, que abandonan sus casas, que abandonan sus familias, que abandonan las ambiciones que todo el mundo tiene de prestigio, de dinero, de profesionales, etcétera, etcétera, y se van al fin del mundo, literalmente, a 50 grados bajo cero, a echar una mano. Ni siquiera van allí a convencer a nadie ni a hacer proselitismo, porque eso está terminantemente prohibido en la Iglesia de Francisco, terminantemente. Van allí a echar una mano, es decir, a estar con los pobres, con los desgraciados, con los que no tienen dónde caerse muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es realmente lo que es el cristianismo. El cristianismo de verdad es eso. El cristianismo de verdad nada tiene que ver, yo soy ateo, pero sé lo que es el cristianismo, y el cristianismo de verdad nada tiene que ver con el poder, nada tiene que ver con la pompa, nada tiene que ver con los ricos y con los poderosos. Tiene que ver exactamente con eso, con los que no tienen dónde caerse muertos. Y esta gente, estos misioneros, lo que hacen es eso, asumir con radicalidad lo que hizo Cristo. Me da la impresión que en el momento que usted realiza el viaje, y lo digo a priori, el Papa yo creo que sentía que se le acababa el tiempo. Quiero que usted me confirme si eso es así y qué impresión le dio, que él se sentía satisfecho con lo que había logrado o no. Bueno, ahí hay muchas preguntas. Primero, antes de que yo emprendiera el viaje con él, cuando de hecho me hicieron la propuesta, él ya estaba enfermo. Es decir, estuvo enfermo, esto se nos ha olvidado ahora, pero estuvo ingresado varios días en la misma clínica en que estaba ingresado ahora. Es decir, era un hombre, primero, mayor, segundo, con una salud frágil,
De joven le quitaron un trozo del pulmón porque tuvo una pleidesía y eso le impidió ser misionero, justamente, que era su ambición. Entonces, su salud era frágil. Él creía que su tiempo se acababa. Hombre, a los 88 años tú no puedes pensar que vas a vivir mucho tiempo. Eso es totalmente imposible. Él seguía haciendo su vida, seguía trabajando, eso está claro. ¿Él estaba satisfecho con lo que había hecho? Pues yo creo que no, o sea, es decir, que alguien que está satisfecho con lo que ha hecho no es una persona inteligente, y este hombre era una persona inteligente. Es obvio que él, en muchos sentidos, hubiese querido ir más allá. Esto es una evidencia. Y si no lo ha hecho es porque la Iglesia es un organismo muchísimo más complejo. La Iglesia tiene 2000 años, tiene enormes inercias, es una institución global, que está en todo el mundo, que tiene todo tipo de gentes, que todo tipo de líneas, todo tipo de tendencias. Manejar eso no es nada fácil. Es obvio que en algunos aspectos él hubiese querido ir más allá. Esto es una evidencia. Pero que no lo hizo por voluntad, o sea, hubiera podido hacerlo, porque la Iglesia es una monarquía absoluta. Él es el que manda y punto. Hubiese podido hacer lo que le hubiese dado la gana. Pero no lo hizo por prudencia, porque la historia de la Iglesia es la historia de los cismas. Y no hay nada más catastrófico para una institución de este tipo que un cisma, ¿verdad? Entonces, él ya ha ido muy allá y las resistencias han sido enormes. Cuando digo enormes quiero decir enormes, brutales. Y bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero, ¿él ha llegado hasta donde ha querido? La respuesta es seguro que no. Maestro Cercas, está claro que para saber su opinión general sobre el loco de Dios hay que leerse el libro, como lo están haciendo millones de lectores, porque tenemos entendido que su libro es el de mayor venta en este momento en la feria. Quiero preguntarle, en cambio, por el loco sin Dios. Después de toda la investigación, ¿el loco sin Dios se movió del ateísmo o se quedó en el mismo sitio que había empezado? Qué buena pregunta, ¿verdad? Bueno, el loco sin Dios, para empezar, alude, ¿se acuerdan ustedes? Alude a ese fragmento de Nietzsche, que es un personaje bastante presente del libro, por cierto. Es una fábula muy famosa, celebérrima. Es un loco que sale a la calle con un farol encendido en pleno día y va por las calles y por los mercados y por las plazas gritando Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Esto lo dice a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y la gente que no ha leído el fragmento, que lo ha olvidado, cree que el loco está contento, está eufórico, porque por fin hemos matado a Dios. La realidad es que no es así, es que es exactamente lo contrario. El loco está desolado, porque si Dios no existe, como decía Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, más o menos por la misma época, si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, si Dios ha muerto, la base, el fundamento de nuestra civilización durante 2000 años se cae. Entonces, el loco sin Dios está desesperado. Y si ustedes se fijan, gran parte del arte del siglo XX, desde finales del siglo XIX, habla de eso, de la ausencia de Dios, de qué hacemos cuando ya Dios no existe, ¿no? Esa es una pregunta fundamental en el libro. En cuanto a mí, yo no soy más que uno más de esos locos sin Dios, de esos que se han quedado sin Dios. Que si me he movido, mi respuesta sería la que me dio un personaje del libro, que es editor de la editorial del Vaticano, que se llama Lorenzo Fazzini. Es un personaje muy gracioso, que en algún momento, me repite varias veces en el libro: mira, Javier, si te conviertes, no lo cuentes en el libro, porque no vas a vender una puñetera copia del libro. Ahora bien, al cabo de 3 años, escribes un libro sobre tu conversión, me lo das a mí y vendemos 4 millones de ejemplares. Bueno, esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta es, si ha variado mi visión de la Iglesia y del cristianismo, mire, ha variado mi visión de todo, absolutamente de todo. O sea, este libro a mí me ha cambiado la vida. Un libro que no te cambia la vida no puede ser un buen libro, porque no puede aspirar a cambiar la vida del lector, que es en definitiva de lo que se trata. Se trata de dar placer, pero también de dar eso, la capacidad de cambiar nuestra visión del mundo. Ahora bien, ¿me he convertido? Pues la verdad es que no. Sigo siendo ateo, soy más anticlerical de lo que era, porque el Papa Francisco es anticlerical. No lo olviden, la Iglesia de hoy, la Iglesia del Papa Francisco es anticlerical en un sentido muy preciso, que en el libro se discute muy a menudo. Y la fe, pues no la he recuperado, porque, miren, la fe es una cosa muy complicada. Yo he sentido mucha envidia de mi madre,
que creía que iba a ver a mi padre después de la muerte. De eso trata el libro, en el fondo. Ese es el tema real del libro. Yo quería preguntarle al Papa Francisco si mi madre tenía razón. Si mi madre iba a ver que era una persona profundamente creyente, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Ese es el tema del libro realmente. Y preguntárselo al Papa Francisco y llevarle la respuesta a mi madre de vuelta. Mi madre lo creía, y cientos, miles, millones de personas lo han creído, y gentes muy inteligentes. Pues yo lo perdí, y ese salto ya no soy capaz de darlo, y siento envidia de mi madre y siento envidia de los creyentes, pero no soy capaz de imaginar una vida más allá de la vida. Así que aquí estoy, igual que empecé. Académico Cercas, dentro de ese libro, bueno, más Juan allá Pablo, de eso... y perdóneme que lo interrumpa, porque es que a mí me impresionó mucho su testimonio, el suyo, el de Juan Pablo Galvás, no, pues, en el sentido de que usted era uno de los que le había cambiado la vida este libro. Sí, pero esas son confesiones que uno no debe hacer ante el escritor, pero pues aprovecho, sí. Académico, su libro me cambió un poquito. No mucho, pero un poquito la perspectiva que tenía sobre la Iglesia Católica, porque me confieso también como un ateo anticlerical y todo lo que sigue en ese primer párrafo del libro. Pero venga, yo quiero ir un poquito más allá, porque después de la respuesta que el Papa le da a usted en el avión, que esto ya es casi al cierre del libro, después de ese último encuentro que usted tiene, o ese último episodio con su señora madre, y luego, bueno, el cierre del libro, está prohibido. Sí, por eso no lo voy a decir. ¿No le queda a usted la impresión de que el Papa, no Francisco, sino el Papa, o tal vez sí Francisco, no puede ser él? Es como un gigantesco cartel publicitario con piernas, con brazos, con voz, que se monta en un avión, que viaja por el mundo, pero que le pesa tanto el ser una figura de publicidad de la Iglesia que no puede ser el mismo, y le toca pedir todos los días: recen por mí, como lo hacía Francisco. Bueno, eso está muy bien. Bueno, en el libro, para continuar con lo que ha dicho usted, en el libro hay dos finales. Uno es el final que responde a la pregunta fundamental del libro: si mi madre verá, o sea, si existe la resurrección de la carne y la vida eterna. Esa es la pregunta fundamental, porque es la pregunta fundamental del cristianismo y de nuestra civilización. Y luego hay otro final en el libro, que si yo fuera creyente, creería que es un pequeño milagro. Eso es la primera cosa que quería decir. En cuanto a Francisco, claro, yo he hablado de un hombre en lucha consigo mismo, de un hombre muy consciente de sus propios defectos, de sus propias debilidades, de sus propias flaquezas. Creo que eso es lo que define al personaje. Es extraordinario. Las primeras palabras que dijo una vez aceptó el nombramiento como papa, dijo: sí, acepto, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dijo. Yo, un poco sacrílegamente, me atrevo a corregirlo. Creo que se equivocó. Creo que debería haber dicho: sí, porque soy un pecador. Porque la Iglesia no es el lugar de los fuertes, de los ricos, de los poderosos. La Iglesia es el lugar de los débiles, como decía antes, de los que no tienen donde caerse muertos, y de los pecadores. Jesucristo elige a un pecador total, a uno que le traiciona 3 veces, que es Pedro, que es casi de récord, ¿verdad? 3 veces en una tarde-noche. Ese es el lugar. Entonces, Francisco es eso. Francisco es un hombre que reconoce, que se presenta como un hombre, que sabe que no es más que un hombre de carne y hueso. Es extraordinario, que una cosa que sorprendía mucho que ha sorprendido desde el primer día en el propio Vaticano, la gente de la Iglesia, y a mí me sorprendió cuando lo vi, cuando lo escuché la primera vez. Este hombre, en cada uno de sus discursos, al final de cada uno de sus discursos, pedía que los que le escuchaban rezasen por él. Y la gente se quedaba perpleja, porque decía: bueno, se supone que es el Papa el que tiene que rezar por nosotros, y no nosotros por el Papa. Y creo que eso lo hacía por lo que usted está diciendo, es decir, porque este hombre sabía que era un hombre de carne y hueso, sabía que el peso que le había caído era enorme, y que sus fuerzas no le alcanzaban, porque era un ser humano y era un hombre, insisto, de carne y hueso. Hay gente, yo lo entiendo, hay cristianos, católicos, a los que esto no les gusta, como tantas cosas que han ocurrido en el papado de Francisco, que no les gusta, que prefieren un papa semidivino, que prefieren un papa infalible, que prefieren un papa que no pide perdón, como pedía Francisco, y se equivocaba una y otra vez, y decía: pues me he equivocado y me disculpo. Es decir, un papa humano, un papa del que se puede decir, en definitiva, creo que lo mejor que se puede decir de un papa, que es
que es lo que dijo Hannah Arendt de Juan XXIII, que fue el modelo en realidad de Francisco, un cristiano sentado en la silla de San Pedro. Eso es lo que intentó ser este hombre y creo que es lo que fue. Uh-huh. Pero, Javier, el Papa Francisco pues se ha distinguido o se distinguió por que rompió el molde un poco, sobre todo en una institución como la Iglesia tan metódica, rígida, formalista, con tantos símbolos. Y el Papa Francisco pues retó un poco eso. Y yo no me he leído el libro, solo lo he hojeado sinceramente, pero me ha cautivado mucho el ver cómo este Papa improvisaba más rompiendo las reglas fijadas por el mismo Vaticano y la Iglesia. ¿Qué tanto improvisó el Papa y qué tanto impactó eso internamente? Sí, esto es un hecho, que improvisaba, es que te lo cuentan sus colaboradores, a los cuales desconcertaba y tal, pero él se forjó, esto que dicen de que el Vaticano estaba contra él es completamente, o sea, es ignorar cómo funciona el Vaticano. Él se forjó un Vaticano a su medida. Yo he conocido el Vaticano de Francisco por dentro y son gente que a ustedes, bueno, que creo que sorprenden, a mí me sorprendieron mucho, porque son gente normal y corriente, son gente muy poco rígida y muy poco pomposa, pero un poco porque él se lo creó a su medida, ¿verdad? Y eso que ha sido muy llamativo, ¿no? Los gestos, en fin, desde el primer día, desde dejar de vivir en el Palacio Apostólico solo, donde vivieron tradicionalmente, históricamente los papas, ¿no? Y vivir en una residencia de sacerdotes, en la Casa de Santa Marta, en el propio Vaticano, es decir, toda una serie de detalles, el prescindir de la pompa, el prescindir de determinados de ropajes, pero casi le diría que esto es lo más superficial, casi es lo más visible, pero casi le diría que es lo más superficial del cambio profundo que llevó a cabo. Lo que pasa es que ese cambio no aflora, o sea, no aparece en los medios de comunicación porque eso es una cuestión que se discute del libro, porque en parte los medios de comunicación ya no les interesa. A los medios de comunicación lo que les interesa es que el Papa hable de Ucrania, de la inmigración, etcétera, etcétera. Es decir, de asuntos muy importantes, pero en los cuales él no tiene ningún poder ejecutivo. Y mientras tanto, los cambios internos de la Iglesia, las discusiones internas de la Iglesia, apenas afloran. Pero él ha llevado a cabo cambios muchísimo más importantes que los meramente formales. He hablado antes del anticlericalismo. Este ha sido uno de los discursos fundamentales del Papa. Apenas ha salido de la Iglesia. En cambio es de los más importantes. O por ejemplo, cuando digo anticlericalismo me refiero a el hecho de que para Francisco el cáncer de la Iglesia es el clericalismo. Es decir, la idea de que el sacerdote el clero en general está por encima de los fieles. Eso para Francisco es catastrófico, así de fácil. Lo ha llamado el cáncer de la Iglesia y no ha parado de hablar de eso, ¿verdad? El sacerdote forma parte de los fieles, nunca puede estar por encima de los fieles. Eso genera gran parte de los problemas de la Iglesia, entre ellos, por ejemplo, uno de los más llamativos y de los más repugnantes, que es los abusos sexuales, que no son más que un abuso de poder. O, por ejemplo, el discurso anticonstantinista. El constantinismo, como ustedes saben, es esa idea por el emperador Constantino, que es en el siglo IV quien une la Iglesia el imperio y el cristianismo, ¿no? Que convierte al cristianismo en la religión oficial del imperio. Para Francisco la unión entre el poder político y la iglesia es catastrófica. He hecho un discurso muy serio en eso. O por ejemplo, quizá lo más importante, siempre se habla, ¿cuál es la palabra más importante del papado? Probablemente la palabra más importante es una que nadie entiende. La voy a decir aquí y ustedes no la van a entender seguro, y si hay alguien que me lo diga, porque yo no la entendía, que es sinodalidad. La sinodalidad significa, dicho rápidamente y en dos palabras, una suerte de democratización de la Iglesia. Es decir, pasar de una Iglesia vertical, en la que todo lo decide el Papa, y luego los cardenales, y luego los obispos, etcétera, etcétera, a una Iglesia en la que todo el mundo participa, que esa fue la Iglesia primitiva. Si ustedes leen o releen los Hechos de los Apóstoles, se dan cuenta como las grandes decisiones se tomaban de una manera que hoy llamaríamos asamblearia. Y eso sí que es un gran cambio, un enorme cambio, y como esos podríamos seguir. Esos son los verdaderos cambios que ha llevado a cabo, que ha intentado llevar a cabo Francisco. Y ahí me lleva a la siguiente pregunta, porque le quiero preguntar por ese privilegio que tuvo usted de husmear en los rincones vaticanos, porque cuando todavía no existía ninguno de los partidos políticos que hoy conocemos en el mundo, ya existía el poder político vaticano. Exacto. Y obviamente, cuando usted, me imagino, estaba husmeando, el olor a cónclave ya se sentía, por lo que usted señalaba, un papa viejo, un papa enfermo.
¿Usted pudo percibir eso? Que ya estaba en juego la maquinaria, porque eso no es el Espíritu Santo, sino que en este momento, mientras hablamos, ya están eligiendo papa. ¿Sintió eso? ¿Que ya había olor de cónclave y dónde se estaban moviendo esas fuerzas? A ver, eso es muy difícil contestar. Yo creo que sí, claro, que los cardenales que tienen que elegir papa, pues cuando un papa es mayor y cuando un papa, en fin, tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, como ya los tenía cuando yo frecuenté intensamente el Vaticano, pues sí, ellos se hacen a la idea y ahí tal. No hay mucho secreto, ¿eh? O sea, en el fondo, hay secreto y no hay secreto. Ahora mismo nadie sabe quién va a ser el próximo papa, esto es evidente. Pero también es evidente que ahora mismo lo que se está discutiendo, y ya en aquel momento se discutía, es si van a proseguir las reformas emprendidas por Francisco, que son las reformas que vienen de Vaticano II, repito, llamemos las reformas, llamemos la revolución, llámenlo ustedes como quieran, pero esa serie de reformas, de retorno a la Iglesia primitiva, eso es un gran cambio en la Iglesia, una gran revolución en la Iglesia, o bien si se van a frenar un poco, o bien si hay que dar marcha atrás. Yo les voy a decir la verdad, creo que dar marcha atrás de manera radical no va a ser fácil. Yo siempre, no digo que no, todo es posible y tal. Yo creo que ni los mismos cardenales ahora mismo, esto es un proceso lento, de muchas discusiones, de mucha, en fin, hay todavía mucho camino por delante hasta elegir un papa, pero un cambio radical me parece complicado. Y solo les voy a dar un dato que he dado muchas veces estos días, que es muy elemental, y es que el 79% de los cardenales que van a elegir al nuevo papa son cardenales elegidos por el propio Francisco. No es que sean cardenales que sigan rigurosamente su línea, pero al menos no son contrarios a su línea. Y además, añadido a eso, es otra dificultad. Este cónclave va a ser muy distinto de los anteriores, porque es el cónclave menos italiano que existe. Es decir, la Iglesia se ha desitalianizado y diría más, deseuropeizado, porque como ustedes saben, hoy el centro del cristianismo, el centro del catolicismo no está en Europa ya, como lo estuvo históricamente, está sobre todo en Latinoamérica y en África, ¿no? Entonces, los vaticanistas italianos, que antes estaban siempre, que lo sabían todo, que decían que lo sabían todo, hoy están completamente despistados, porque no conocen a esos cardenales. Y por lo tanto, esto significa, uno, que es totalmente imprevisible, esa es la primera cosa, y segundo, que, lo que está en juego está claro, es o proseguir con las reformas, o frenarlas un poco, o frenarlas mucho. Yo creo que frenarlas mucho, repito, por las razones que he explicado, no va a ser fácil. Los cambios han sido importantes y gran parte del Colegio Cardenalicio, de los cardenales que van a elegir a Francisco, al menos teóricamente están en esa línea. Pero esto todo son especulaciones. Hay una cascada de anécdotas que no podemos comentar porque la idea es que la gente lea el libro, lo compre y aproveche que Javier está en Colombia, pero advierto que son fascinantes. Por ejemplo, esta que sí se puede contar porque era una preocupación que él ha hecho pública, la de su esposa. ¿Qué va a pasar cuando usted vuelva a la casa? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué tipo de ser humano va a regresar? ¿Cómo le fue con su esposa al regreso? Me fue muy bien, mi esposa me quiere mucho. No, ella estaba preocupada por si iba a volver convertido en un soldado de Francisco. Eso es lo que me decía. Ten cuidado. Este es un libro humorístico en gran medida, porque yo no concibo la novela sin humor. Y los temas más serios, la cosa más seria del mundo es el sentido del humor. Eso es lo más serio del mundo, ¿verdad? Esto lo sabía Cervantes, y por cierto, lo sabe el Papa Bergoglio, que esto fue una de mis... Es que este libro está lleno para mí de sorpresas, desde el principio hasta el final. Y una de las sorpresas es descubrir que efectivamente para el Papa Bergoglio el sentido del humor era algo absolutamente fundamental. Él le dice a un amigo suyo, lo más parecido a la gracia es el sentido del humor. Es decir, una persona graciosa, que tiene gracia, con la que te ríes, es una persona que está llena de gracia, de la gracia de Dios. Bueno, pues este libro es un libro que intenta ser, como todos los que he escrito, que tratan temas fundamentales, que tratan temas importantes, como en este caso la Iglesia Católica, pero ante todo intenta ser un libro lleno de sentido del humor, que es lo más serio, como digo, que conozco. Es un crack. Mire, nos quedaríamos toda la mañana con él. El equipo de trabajo nos pide consideración porque él está pues atendiendo. Ahora está en el ejército de Francisco, ¿no? ¿Quién está dando entrevistas por el fallecimiento de Francisco? Sí, exactamente. ¿Quién? Nuestro mayor referente para saber de Francisco es un ateo, que es crack. Sí. Maestro, muchas gracias por atendernos. Ojalá que tenga un exitoso viaje en Colombia, donde le queremos,
le admiramos. Le saludo, como siempre, con mucha admiración. Muchísimas gracias a ustedes de todo corazón. Gracias.